Buenas tardes, Sebastián, Diego, Luis, Dafne, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya, vamos a comenzar al tiro, chicos, con el tema de la clase de hoy. Ya, quería comunicar lo siguiente, chicos, antes de la prueba la dejé para el próximo jueves, por si acaso, para que hoy día estemos practicando un poquito más de volúmenes, ¿ya? Como en la clase anterior estuvimos trabajando ahí la última parte con volúmenes, eh, yo siento que quedó o sea, por lo menos lo que tiene que ver con pirámides, que no lo alcanzamos a trabajar. Alcanzamos a ver cono, alcanzamos a ver, ahí estoy mostrando en pantalla, cilindro y para el bípedo que son ¿Profe? estas especies de caja. Pues, con eso estuvimos trabajando inicialmente. Sí, Valentina, dígame. Disculpe que lo interrumpa y Sí, ojalá no se moleste lo que le voy a decir. Sabe que lo encuentro súper fome que a última hora avise que la prueba la va a dejar para el próximo jueves. Yo me retiré temprano del trabajo y no me van a dar permiso nuevamente para retirarme de nuevo temprano. Y la verdad es que me complica bastante el próximo jueves. Yo estoy en fiestas de fin de año, sé que usted no tiene nada que ver, pero igual debía haber ya. avisado antes. Lo mismo que El, pasó con la prueba pasada, o sea, la habilitó el- después de lo que había dicho, yo no la pude rendir bien, me fue pésimo en la prueba por lo mismo, porque la rendí trabajando, donde usted no la habilitó en el horario correspondiente. Entonces la verdad es que es bastante fome que a última hora nos diga esto, profe. Al menos para mí, como le digo, yo estoy súper complicado en el tema de la pega. ¿Tú trabajas de los fines de semana, Valentina? Yo trabajo de lunes a sábado. De lunes a sábado. Ya, oye, pero ahí podemos gestionar de lunes a sábado. Durante a lo mejor parte del sábado, Claro, en la noche o yo hoy domingo. día me junté con dos compañeros porque yo estoy súper complicada en matemática para hacer la prueba juntos, para ver si me pueden ayudar un poco y a última hora nos dice o informa esto, entonces igual es un poco molesto, profe. Espero que no se moleste, Ya. pero igual No, no, entiéndanos de no, nuevo sí, último sí, que sí, yo también mi pega es estaba, súper complicada. sí, sí, sí lo entiendo, Valentina, sí, por eso mismo, ahí vamos a buscar alguna alternativa para ayudarte, para que no tengáis problemas, ¿ya? El asunto es que yo estaba pensando, más que nada por el bien de toda la sección, por eso dije, ya la voy a dejar para la semana que viene, ¿ya? Por eso que lo había tomado así, ya lo había tomado como una forma a lo mejor de tener más tiempo. El miércoles también es feriado, el miércoles que viene, miércoles 8 es feriado, entonces yo dije, ya aprovechando ese miércoles quizás van a tener un poquito más de tiempo para hacer el estudio, ¿ya? Para gestionar ahí ustedes para que vean cómo hacer el estudio. Pero ahí, Valentina, bueno, ahí como les digo, vale, mira, si estáis complicada para el jueves que viene, lo hablamos por interno para habilitarte ahí la prueba en algún momento que tengas disponible. Ya, profe, sería lo ideal. Como le digo, ¿Sí? yo vengo recién de la pega, pedí permiso para salir temprano, lamentablemente estaba en fin de año y en mi pega es súper complicado el tema de pedir permiso para salir Sí, temprano. no, si te comprendo, si algunas pegas vienen Entonces, todo full ahora a fin de año. por eso le Entonces, digo, entonces sí, igual es un poco complicado, sobre todo que nos juntamos con mis otros dos compañeros para salvar el ramo, porque a mí y a sí. mis otros dos compañeros nos fue súper mal en la primera nota. ¿En la primera o en la segunda le fue mal? En la primera y en la segunda. La prim- Ya, ya, pero mira, tranquila acá, Valentina. Bueno, el mensaje es para todos igual, chiquillos. Ya, Esta prueba, por si acaso, vale, para que estén ahí calmados ustedes, esta prueba es la más fácil de la unidad. ¿Ya? ya. Es la más fácil. Eh, Complicaciones yo no creo que tengan con respecto a esta prueba. Si lo único que hay que manejar un poquito más de volúmenes, porque pirámides no habíamos visto. Por ejemplo, ahora en la prueba si les colocaba, por ejemplo, no sé, por alguna pirámide con base hexagonal, o hablar del apotema, a lo mejor no, o por ejemplo, incluso troncos de pirámide. Los troncos de pirámide es como una pirámide, pero cortada, sin la puntita de arriba. Eso no lo habíamos visto, pues viene en la prueba también, pues Valentina. Entonces, por eso que quería dejar un poco más de tiempo. Aparte de eso, yo le subí, no sé si alguien, el Jesús, hay un compañero que se llama Jesús de ustedes,
ordenó las carpetitas ahí en Teams y dejó una carpeta con área, perímetro y volúmenes, por si acaso, y yo ahí dejé varias guías, dejé como 3 guías más. Mira, tienen guía de área y perdón, área y perímetro, tienen guía de volumen, tienen una guía de materia completa de todo lo que es área, perímetro y volumen, ¿ya? Y aparte de eso voy a dejar otra guía más con ejercicios resueltos de volumen. Entonces, así como consejo, Valentina, en esta prueba, mira, el que la preparó le va a ir bien sí o sí, porque esta, como te digo, es la prueba más sencilla. Entonces, ahora hay que tratar de rendir y tirar para arriba las notas, las otras dos que eran de trigonometría y la de ángulo y triángulo, esa que la primera que tuvimos, ¿ya? Pero por si acaso acá, Valentina, sí, con esta prueba yo creo que la mayoría se salva, por ejemplo, en geometría, ¿ya? Esta es la que le sube harto el puntaje o la nota de ustedes, ¿ya? Vamos a hacer Así que, esto. sí, ¿Cuándo, Boris, dígame. cuándo es la prueba? Si se puede preguntar, ¿la prueba cuándo es? La prueba ¿Ahora? el 9, el jueves 9, Boris. Por Ah, eso es no lo es que estaba que comentando, que la voy a dejar. por eso. Sí, no, la modifiqué yo por lo mismo, pues, porque quedaban cositas que ver y también para que tuvieran un tiempo ustedes para poder practicar, pues si la idea es que en esta prueba se afirmen. Y la otra prueba que Gracias, viene, tam- gracias. sí, de nada, no, sí, no hay problema, no hay problema. Gracias. La otra prueba que viene también es sencilla, ¿ya? O sea, sencilla desde el punto de vista que tiene harta fórmula, pero es todo observable, o sea, no hay nada como por ejemplo en trigonometría que es un poquito más abstracto, a lo mejor algunos no lo ven en las ecuaciones trigonométricas, cosas así. En lo que viene, por lo menos, yo creo que viene un buen panorama, chiquillos, ¿ya? Así que vale, ahí tranquilícense un poquito. Yo sé que los nervios y todo eso van afectando, ¿ya? Pero de repente uno cuando más ansioso, más nervioso se pone, de repente los resultados, o no sé, pues, en sí, en realizar una evaluación, les juegan en contra, ¿ya? Y la idea mía, por lo menos, es tratar de darle un poquito de tranquilidad a todos ustedes, ¿ya? Porque igual este ramo tiene harta materia y es poquito, son poquitas horas, pues si son 3 horas a la semana nomás, ¿ya? O sea, lo ideal hubieran sido 2 veces a la semana, dos veces por semana con 2 horas, hubieran sido lo ideal, 4 horas, que por lo general se dicta así esta asignatura, se dicta como con 2 horitas a la semana, 2 clases, ¿ya? Y con eso nosotros hubiéramos tenido a lo mejor un mejor desempeño en la asignatura, viéndonos 2 veces a la semana, ¿ya? Pero bueno, con lo que hay que tenemos que arreglarnos ahora. Ahora, por eso les decía que el día jueves, como voy a hacer la prueba el día jueves 9 de diciembre, el 8 es feriado, entonces para muchos igual ahí utilizan esa última parte para estudiar, ¿ya? Pero ojo, para dar tranquilidad, los ejercicios son muy parecidos a los que hemos estado trabajando en clase, chicos, ¿ya? Bueno, la última prueba, la de trigonometría, si no mal recuerdo, también la traté de hacer lo más parecido a lo que habíamos realizado en clase, ¿ya? Entonces, ya vamos ahora con los ejercicios, aprovechemos de practicar, pues chicos, si esa es la idea, que practiquemos ahora y veamos algunos casos, ¿ya? Entonces ahí vale, ahí por cualquier problema que tengáis me habláis nomás, pues, y cualquiera de ustedes si tiene algún problema para rendir, me habla por interno, pues chicos, si el tema aquí, la comunicación tiene que ser una de las cositas fundamentales. Yo sé a lo mejor que hay de repente profes que no, a lo mejor no tienen mucho, no sé, respuesta cuando les preguntan algo o soluciones, pero yo soy a lo mejor desde la otra vereda me veo yo, pues yo siempre trato de ponerme en el lugar de los estudiantes, ya sobre todo los de la vespertina, que la mayoría trabajan. Entonces, la idea no es ser un obstáculo más, pues, sino que la idea es ayudarlos, ¿ya? Entonces, cualquier cosita que necesitan me escriben nomás por interno y de alguna forma nos vamos arreglando, ¿ya? Así que eso quería comentar primero para que Ya, después no profe, tengan gracias. ahí, ¿ya? No, para eso, si la idea, por eso te digo, Valentina, si, es darte tranquilidad también, ¿ya? Entonces no lo hice con la intención de no modificar los planes o cosas así, pero la idea era echar una ayudita con respecto a la última parte de la materia, ¿ya? Así que eso, sí, más que yo creo que les va a ir bien, ¿vale? Acuérdate de mí, les va a ir bien en esta prueba. Ya entonces, mira, vamos a trabajar con este caso.
Entonces acá nosotros vamos a trabajar con esta figura. Mira, aquí tienen un prisma que es parecido a un cilindro, ¿ya? Es parecido a un cilindro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a calcular el área y el volumen de este prisma, ¿ya? Entonces se lo voy a dar al tiro yo acá en pantalla y lo vamos a empezar a trabajar inmediatamente. Entonces aquí quiero que veamos un tema del apotema, ¿ya? Hay dos apotemas que se generan. Está el apotema lateral y está el apotema basal. Ya vamos a trabajar con los dos. Aquí vamos a estar trabajando con los dos en este ejercicio. Entonces aquí yo se los llevo al tiro de la pizarra. Entonces estas son las sorpresitas que podrían aparecer en la prueba. Entonces la idea no es que aparezcan estas sorpresas, sino que nosotros las veamos en clase. Entonces, por ejemplo, este sería el ejercicio 7, si no me equivoco, ¿eh? Ejemplo 1. Ah, no, fui por partes. Entonces este es el 3. Ya. Entonces este es el ejercicio 3. Ya, entonces vamos a ir con este ejercicio. Dice hallar volumen y área. Vamos a colocar acá, volumen y área. Recordar que el área es lo que uno podría determinar como la especie de material que se necesita para construir una figura. Entonces, vamos con el 3. Entonces hallar volumen y área. Y área total por si acaso. Vamos a colocar área total. Ya, entonces, ahí está, hallar volumen y área total de este prisma de base hexagonal regular. Ya, ¿qué significa base hexagonal regular? La base hexagonal regular quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando con una base que va a tener 6 lados, ya por eso se llama base hexagonal regular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dibujar el hexágono. Entonces acá nos va a quedar 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar acá. Ya, entonces aquí lo dejamos. Fíjense bien, chiquillos. Iba a ser una especie de hexágono. Vamos, cómo me queda. Ya. Pero este hexágono, como les decía yo, se llama hexágono regular. ¿Por qué se llama hexágono regular? Se llama hexágono regular porque en este caso, por ejemplo, si este lado mide 10, todos los lados miden 10. Por eso se llama regular. Cuando ustedes tengan una figura regular, algún polígono regular, están hablando de que todos sus lados van a ser de igual medida, ¿ya? Entonces, si no hablan de que ese vale 10, ya, perfecto, todos los lados valen 10 porque es un polígono regular, un hexágono, ¿ya? Regular, por lo tanto, todos sus lados son iguales. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, fíjense que yo voy a trazar una línea acá, voy a trazar una línea, y este va a ser el centro. Entonces, del centro, yo voy a trazar desde este vértice, voy a trazar a ese, y voy a trazar a ese. Entonces, fíjense ahí que la figura al final, abajito, tiene 3 triángulos. Son 3 triángulos que son congruentes entre ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a indicar que en esta figura, nosotros tenemos el lado que es 10, y fíjense que estos lados que están por acá también tienen la misma medida, ¿ya? Si esa es la gracia de un polígono regular en un hexágono. Por ejemplo, ese lado también vale 10, pues me refiero a ese. Entonces, por ejemplo, aquí puede uno sacar un triángulo. Por ejemplo, ahí uno saca un triángulo. ¿Ya? Entonces, como que yo sacara de esta parte, traigo este triángulo acá. La base es 10 y sus lados también valen 10. O sea, es un triángulo equilátero, ¿ya? Porque sus 3 lados son iguales, ¿ya? Ahí se conectó el Miguel Jesús. ¿Cómo está Miguel Jesús? Oye, gracias ahí por el orden de la carpeta. Dejé 2 guías más por si acaso, Miguel. Yo estuve revisando que había arreglado las carpetitas de los archivos de Teams. Ya, entonces, ojo acá. El tema es que si yo trazo la altura, yo no sé si recuerdan esto, pero cuando uno traza la altura en un triángulo equilátero, voy a trazar la altura, va a llegar en 90 grados. ¿Qué es lo que va a pasar? Este lado mide 5 y este lado mide 5.
O sea, la altura en un triángulo equilátero llega a la base, llega a 90 grados, y además de eso, separan dos lados iguales, ¿ya? Se generan dos lados iguales. O sea, en el fondo, si nosotros queremos sacar h, que es la altura, ¿ya? Esa se llama altura, en este triángulo se llama altura, ¿ya? Pero aquí en la figura, aquí en la figurita, se llama apotema, ¿ya? El apotema, en este caso, correspondería a lo que estoy haciendo ahí. Desde el centro, trazo una línea. Y esa línea llega a 90 grados, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos hacer es calcular primero el volumen, pero para calcular el volumen, recuerden que cuando uno tiene el volumen, calcula el área basal por la altura. Entonces yo lo que necesito inicialmente es el área de este hexágono. Eso es lo que necesitamos inicialmente, ¿ya? El área del hexágono. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos el área del hexágono, nosotros, si nos ponemos a pensar, mira, tenemos en el hexágono un triángulo, dos triángulos, tres triángulos abajo y tres triángulos más arriba. O sea, un hexágono está compuesto de seis triángulos iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular la altura de uno de estos triángulos, ¿ya? ¿Para qué? Para calcular el área de un triángulo, ¿ya? Y teniendo el área de un triángulo, puedo multiplicar por 6. Y si multiplico por 6, tengo el área de todo este hexágono, ¿ya? Entonces, por eso que aquí el apotema juega un rol fundamental, ¿ya? Juega un rol fundamental en el sentido de que me permite calcular la altura del triángulo y con eso sacar el área del triángulo. Y si tengo, como les digo, el área de este triángulo chiquitito que está acá, son 6 de estos. Entonces, si tengo el área de ese, multiplico por 6 y tengo el área completa del hexágono, ¿ya? Entonces ahí tendríamos una parte importante porque esa es el área basal, ¿ya? Entonces, por eso que vamos de esta forma trabajando. Entonces, esta h es la altura, pero en el fondo también es la apotema de acá del hexágono, ¿ya? Es el apotema. Entonces, vamos a calcular altura, y para calcular la altura, tienen que recordar que aquí estamos frente a un triángulo rectángulo, ¿ya? Ese que está ahí. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 10, el lado que está al frente del ángulo de 90. Entonces nos queda 10 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado más h al cuadrado. Entonces lo tendríamos de esa forma. Una vez que tenemos eso, empezamos a calcular acá, ¿ya? Entonces empezamos a calcular, nos queda 10 al cuadrado, queda 100, 5 al cuadrado nos queda 25, y acá nos queda h al cuadrado, que sería la altura, la que tenemos que calcular. Por lo tanto, acá despejamos, esto nos va a quedar 100 menos 25 es igual a h cuadrado. Entonces acá nos queda 75 es igual a h cuadrado. Ya, una vez que tenemos eso, aplicamos la raíz cuadrada. Entonces aplicamos la raíz cuadrada. Entonces al aplicar la raíz cuadrada nos va a quedar la raíz cuadrada de 75 es igual a la raíz cuadrada de h cuadrado. ¿Por qué aplicamos la raíz? Porque de esa forma nosotros podemos eliminar el cuadrado de la h. Y ese cuadrado es el que, por lo menos a mí me molesta para despejar la variable. Si la variable que tenemos que despejar es h, no h cuadrado. Entonces ese cuadrado se elimina con la raíz. Entonces al final nos queda que la raíz cuadrada de 75 sería igual a la altura, ¿ya? ¿Ya cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que nosotros aquí tendríamos el triángulo, ¿cierto? Tendríamos la altura, pero voy a hacer un poquito más grande esto, para que vean lo que estamos haciendo. Entonces acá nosotros vamos a calcular, en este triángulo tenemos la altura. Entonces la altura mide raíz cuadrada de 75. Entonces aquí me divide en 5 y en 5, porque el total de abajito va a ser 10. Si todos son de la misma medida, en este caso, en este triángulo, por eso que es un polígono regular. Todos sus lados son iguales. Entonces aquí llegan 90 grados. Y entonces esta altura, el h que tenemos acá,
el h mide raíz cuadrada de 75. Entonces ahí tenemos la altura. Ya, ¿con eso qué vamos a sacar? Vamos a sacar el área basal. Entonces con esto vamos a colocar acá el área basal. Entonces voy a colocar una flechita acá para colocar que vamos a trabajar con el área basal. Entonces el área basal, ojo, es un hexágono, abajito es un hexágono. Entonces, área basal. Ahí seguramente se han ido conectando más estudiantes. Entonces, chicos, mira, como aquí yo tengo un hexágono en la base, lo que hice fue tirar una línea del lado al lado, tracé otra línea por el vértice, por el otro vértice, y me quedan 3 triángulos. Me quedan 3 triángulos. ¿Ya? Entonces, este triángulo es el que está acá por si acaso. Entonces, a este triángulo le trazo la altura. Yo necesito la altura para calcular el área de un triángulo. ¿Ya? Porque en un triángulo ustedes tienen que el área es base por altura dividido en 2. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a dejar que vamos a calcular el área del triángulo. Entonces, área del triángulo. Entonces, el área del triángulo se define así. En este caso sería base por altura. La base es 10. La altura es raíz cuadrada de 75. Y eso va partido en 2. Nos queda de esa forma. Entonces acá nosotros podemos simplificar. Eso nos queda 5 raíz cuadrada de 75. Ya yo no estoy trabajando con decimales todavía. ¿Saben por qué no estoy trabajando con decimales? Porque si lo llevo a decimal, la raíz cuadrada de 75, voy a perder precisión. Al último voy a trabajar con los decimales. Entonces, el área de un triángulo, de un solo triángulo, es de 5 raíz de 75. ¿Ya? Entonces, como es un hexágono, voy a colocar acá como es un hexágono. Entonces ahí colocamos como en un hexágono. El hexágono, la voy a volver a hacer la figurita acá. El hexágono, ¿qué gracia tiene con respecto a lo que estamos haciendo? Es que aquí ustedes tienen 6 triángulos iguales. Entonces aquí está el centro. Por el centro voy a trazar la línea, esa línea. Entonces este es un vértice y aquí otro vértice. Entonces ahí yo trazo hacia arriba, trazo hacia el punto central. Entonces aquí ese triángulo ya lo tenemos. Esa área vale 5 raíz de 75. Pero ¿cuántos triángulos son? Trazo acá el otro, trazo el otro. Y si ustedes se dan cuenta son 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso que ahora yo necesito el área basal. ¿Ya? El área basal la necesito multiplicar por 6. El área del triángulo que tenemos inicialmente. Como tiene 6 triángulos, acá nosotros vamos a colocar que el área basal entonces sería, entonces aquí vamos a colocar a sub b, área basal, sería 5 por raíz cuadrada de 75, y eso multiplicado por 6. Entonces en el fondo esto nos va a quedar 30, 5 por 6 nos queda 30, raíz cuadrada de 75. Ya se supone que esto está en área, por lo tanto nos queda centímetro al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que ahí lo que nosotros tenemos en medida son centímetros, pero como estamos trabajando en área, queda como centímetro al cuadrado. Ya tenemos el área basal, pero el volumen dice que es eso. ¿Ya? El volumen es área basal por altura. Entonces aquí rematamos el ejercicio aplicando esto. Entonces aquí abajito vamos a colocar el volumen. Entonces colocamos acá volumen, se define así. Entonces el volumen en este caso sería el área basal, que sería 30 raíz cuadrada de 75 por la altura. En este caso la altura vale 25. ¿Ya? Ahí tenemos la altura que vale 25. Ya, entonces ahora vamos a sacar el volumen. Entonces esto nos va a quedar 30 por 25 nos queda el resultado 750. Entonces el volumen da 750 raíz cuadrada de 75. ¿Ya? Y esto nos queda
centímetros cúbicos, ¿no? Porque estamos trabajando el área basal, que queda en centímetros cuadrados, y la altura que está en centímetros, y si multiplicamos eso nos va a quedar centímetros cúbicos. Y entonces aquí viene una de las cositas que tenemos que tener clara, por en la evaluación puede aparecer esta respuesta, ¿ya? Expresada con raíces. Ahí se supone que tenemos el resultado con precisión absoluta, pero está la otra forma, que nos den el valor a lo mejor con 1 o con 2 decimales. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que colocar 750 por la raíz cuadrada de 75. Entonces eso nos va a dar resultado. El volumen acá lo voy a colocar, que en este caso es igual a 6.495, lo voy a dejar con un puro decimales, con dos decimales lo voy a dejar, con 2 decimales. ¿Ya? Pero, ojo acá, 1905 me da más decimales, pero a ver, aproximémoslo al segundo decimal, a ese decimal aproximemos. Entonces, si lo aproximamos a ese, como es 9, al anterior se le suma 1. Entonces nos queda que esto va a ser 6.495,2 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y ahí tendríamos el volumen de esta figura. ¿Ya? Ahí estamos con el volumen. ¿Ya? Entonces, ahí está el volumen. No sé si habrá alguna duda, alguna consulta, chicos, con respecto a esa. En el cálculo de su volumen. Ahí voy a subir un poquito. Tenemos todo ese desarrollo. Entonces, ahí tenemos ese caso. Ustedes me van comentando nomás si aparece alguna duda, chiquillos, yo se las voy aclarando, ¿ya? Ahí tenemos volumen. ¿Qué más nos preguntaban? Porque aquí yo puse hallar el volumen y el área total. Entonces, nos falta calcular el área total. Ya, recuerden que el área total tiene que ver con la cáscara de esta, bueno, yo le digo cáscara, pero es el material con el que se construye, por ejemplo, estas caras laterales. ¿Cuántas caras laterales creen que ustedes tienen esta figura? Según lo que tenemos acá. Parece cilindro, pero un cilindro con base hexagonal. Entonces, las caras laterales, si las ven ustedes acá, tienen que ser 6. ¿Ya? 1, 2, 3 y 3 para atrás. 4, 5 y 6 por la del costado. Son 6 caras, ¿ya? Laterales. Entonces las caras laterales son todas iguales. Si se fijan, base 10 y altura 25. Entonces, por ejemplo, acá en el área total, vamos a colocar acá área total, vamos a comenzar por el área lateral. Entonces, por ejemplo, en este caso el área lateral está asociada a esta figurita. Nos quedan rectángulos. Y los rectángulos tienen base 10 y altura 25. Pero esos son 6. Son 6 de estas figuras. ¿Ya? Entonces, por eso ahí le puse 6. Entonces, en este caso, el área sería en este caso 10 por 25, ¿cierto? 10 por 25, base 10, altura 25, y a eso por 6. ¿Ya? 6 porque son 6 rectángulos. Entonces nos vamos con eso, sería 10 por, entonces nos queda 10 por 25, y eso multiplicado por 6. Entonces el resultado nos queda 1500. Ya nos queda 1500 centímetros cuadrados. Ya nos quedaría de esa forma. El área lateral. Ojo, porque el área total no es el área lateral. Ahora nos falta el área basal. ¿Ya? Entonces en el área basal, ya la teníamos calculada por si acaso. El área basal son estos hexágonos que tenemos. Estos hexágonos son el área basal. Entonces ya teníamos uno. Teníamos de hecho ahí eso. Y eso como información, ese era 10, ese era 5, y la altura nos daba raíz de 75. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el área basal son 2
base. El techo y la base, pues me refiero a esto. Son dos tapitas, la que va por arriba y la que va por abajo. Entonces aquí también tenemos que calcular 2 veces ese hexágono completo. Pero ya tenemos uno. En este caso teníamos que el área era 60 por raíz cuadrada de 75. 30, perdón. 30 por raíz cuadrada de 75. Esa que está ahí. ¿Ya? Entonces acá nosotros colocamos que esto es el área basal. Sería 30 por raíz cuadrada de 75. ¿Ya? Eso me da una de las bases. Por eso que eso hay que multiplicarlo por 2. Entonces el área basal va a quedar como 60 raíz cuadrada de 75 centímetros cuadrados. Entonces el área basal quedaría así. Entonces lo llamo a la calculadora para que lo podamos determinar. Entonces, en este caso nos queda 60 por raíz cuadrada de 75. Entonces eso lo llevamos a decimal y nos va a quedar, sí, está bonita. Queda 519,6152. Hay un montón de décimas. Entonces nosotros nos basamos en el segundo decimal. Entonces el área basal acá nos va a quedar como 519,6. Entonces, centímetros cuadrados. Entonces con esto, nosotros vamos a sacar el área total. Bueno, porque el área total sería el área basal más el área lateral. ¿Ya? Entonces aquí colocamos que el área total sería el área basal. Área basal tenemos que son 519,6 sumado con 1500 centímetros cuadrados. Entonces ahí nos queda 519,6 más 1500. Entonces nos queda este resultado en cuanto al área total de 2019,6 centímetros cuadrados. Entonces, ahí tenemos un caso que está asociado al cálculo de área y volumen de un prisma, ¿ya? Eso se llaman prismas, esas figuritas, chicos, ¿ya? Estas que están así. Es un prisma hexagonal, con base hexagonal, ¿ya? Entonces, ahí está, pues en el fondo eso, ir recordando que aquí, por ejemplo, en la base se genera un apotema. Ese apotema me da la altura. Si es un polígono regular, como el hexágono, ustedes calculan un triángulo y eso después lo multiplican por 6, porque se generan 6 triángulos ahí. Bien, así ahí vamos a ir trabajando con más ejercicios de estas características. ¿Ya? Ustedes me van comentando si aparece alguna duda. Yo los voy aclarando ahí si aparece alguna duda, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos con otro ejercicio de estos que van relacionados, como les decía, a figuras en 3 dimensiones, pero el tema es que aquí vienen algunos detalles que son importantes porque hay algunas que vienen cortadas, otras que vienen compuestas, ¿ya? Entonces eso no lo habíamos visto, tampoco habíamos trabajado con el apotema, ¿ya? Que también es un tema importante que tenemos que realizar hoy día. Y entonces vamos a ir con el segundo ejercicio. Mira, les voy a mandar, o sea, les vamos a trabajar una con que esté relacionada con una pirámide, ¿ya? Pirámides me parece que trabajamos, a ver, veamos el tiro en la pizarra. ¿Cuántas pirámides tenemos? Me parece que habíamos visto una pirámide. O un cono. No me acuerdo si era cono o pirámide. No, era cono. Ya, vamos a trabajar entonces con una pirámide. Entonces, atento acá. Ya, porque todo lo que habíamos visto anteriormente en geometría plana se vuelve a repetir. ¿Ya? Entonces, voy a abrir otra pizarrita. Después estas se las voy dejando acá en los archivos de Teams, ya para que las puedan ir viendo ustedes. Ya, este lo voy a dejar como un encabezado, un enunciado. Entonces el enunciado lo tenemos que ir desarrollando acá. Al tiro el enunciado. Ya, la idea es que en esta clase igual tengamos un tiempo para que ustedes puedan hacer algo, pues, chicos. ¿Ya?
La idea es que no sea tan monólogo esto en que yo solamente hable y ustedes me vayan siguiendo, sino que también la idea es que ustedes puedan realizar algo de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, dice, calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es cuadrada del lado 24 centímetros y su arista lateral es de 37 centímetros. ¿Ya? Entonces, este sería el ejercicio 4. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso en que nos aparezca alguna pregunta que sea solamente de texto. Entonces ahí nosotros tenemos que diseñar una pirámide que cumpla con estas características. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que diseñar una pirámide que tenga esas características. Entonces dice, calcula el volumen de una pirámide regular. Ya, regular significa que tiene las aristas iguales, ¿ya? Cuya base es un cuadrado de 24. Como es el cuadrado de 24, todos los lados de abajo son iguales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro dato más. ¿Qué más? Y su arista lateral mide 37. Arista lateral. Entonces las aristas laterales son los lados de la pirámide, se podría decir. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer como que, a ver, yo les voy a dar mejor el dibujo, porque aquí las dibujé yo. Acá las tengo listas. Entonces, ojo acá. Aquí se la llevo. Ahí está la figura. Esa es la figura. Entonces, fíjense bien. Dice, calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es un cuadrado de 24 centímetros de lado. Ahí está bajito el 24. Entonces, es 24 para todos los lados, porque es base cuadrada. Entonces, 24 para acá, 24 para acá también. ¿Ya? Y hay otro dato más importante. Dice de arista lateral 37. Entonces, la arista son los lados de la pirámide, los que van por acá, chicos. Pero, por ejemplo, esta es la que traza por ahí. Yo lo voy a colocar, lo voy a ampliar un poquito el color para que se vea. Entonces, las aristas son los lados, los lados de los contornos de esta pirámide. Entonces, la dejo ahí y le cambio el color para que se pueda observar. La vamos a dejar celeste. Esa se supone que es la arista. Ahí tiene una arista. Aquí tiene otra arista. ¿Ya? Acá atrás tiene otra arista. Ya tiene 3 aristas hasta el momento y por acá pasa la cuarta. Y por aquí abajito pasa la cuarta. Ya, el tema es que dice que es una pirámide regular. ¿Ya? Y si tenemos una pirámide regular, significa que todos los lados son iguales, pues, de la arista. O sea, me refiero a que esos de color celeste tienen las mismas dimensiones. O sea, son todas de 37. ¿Ya? Son todas de 37. Ya, entonces, ahí tenemos la información. Entonces, ahora nos vamos a ir a las fórmulas que están asociadas con, en este caso, con las pirámides. ¿Ya? Entonces, aquí yo les había dejado en Teams unas formulitas que estábamos justamente relacionando a eso. ¿Ya? Entonces, vamos a buscarla acá para darle el tiro las fórmulas que tenemos acá nosotros asociadas. Entonces, busco el tiro, chicas, la estoy buscando acá. Entonces, fórmulas de área y perímetro. No, fórmulas de volumen y área. Ahí está. Entonces, en este caso, entonces aquí yo voy a llevar el dibujito para que veamos la figura. Este es del que habíamos dejado el formulario nosotros en la clase anterior. Ya de ahí estoy sacando las fórmulas, chicos, y todo lo estoy sacando de esto. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar acá las fórmulas. Y entonces, en este caso, habla de, ahí tenemos un apotema, ¿ya? Si se fijan acá, chiquillos, acá hay 2 apotemas. Estos son los apotemas que les decía yo. Entonces, en este caso,
Queda así. Esa que hablan de ahí, ¿ya? Ahora voy a engrosar un poquito el lápiz. Esa que está ahí, habla del apotema basal. ¿Ya? Este es de la base. Es de la base del cuadrado. Pero aquí por la cara también va una línea. ¿Ya? Va una línea. Esa corresponde al apotema lateral. ¿Ya? Que ahí está como A comita. Por eso aquí aparece una comita. Hace referencia al apotema lateral. ¿Ya? Entonces, el volumen de esta figura tiene que ver con 1/3 del área basal por la altura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un problemita porque no tenemos la altura. ¿Ya? Altura no tenemos. Entonces, la altura la tenemos que calcular porque es parte del volumen. Ahí nosotros tenemos parte del volumen. Pero aquí nosotros tenemos una clave en el ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí se fijan ustedes, este cuadradito va con un segmento de color verde por la base. ¿Ya? Eso se llama diagonal del cuadrado. ¿Ya? Ustedes tienen un cuadrado y pueden trazar diagonales. Esta es una diagonal y también tiene otra diagonal por acá. Tienen dos diagonales los cuadrados. Entonces, en este caso, si se fijan, va esta línea. Esa línea que está ahí, segmentada de verde, que va haciendo referencia a la diagonal. ¿Y por qué va haciendo referencia a la diagonal? Precisamente, si ustedes se fijan, entre la altura, y que ir analizando todo esto, la altura que está acá, la altura que está acá, la diagonal que está acá, y una de las aristas que está acá, forma un triángulo rectángulo. Podríamos formar un triángulo rectángulo y tenemos los datos. ¿Por qué? Porque le va a decir, ¿y la diagonal? ¿Cómo vamos a ver la diagonal? Ya, pues la diagonal, como es de un cuadrado, se puede calcular. Y la diagonal, si alguien me dice de aquí para allá nomás, eso sería la mitad de la diagonal. Entonces ahí podríamos calcular la diagonal. Tenemos la arista, o sea, en el fondo, si yo hago esta figurita así, ¿verdad? Si yo hago esta figurita así, que es una figura en 2 dimensiones, plana, esta línea sería de la mitad de la diagonal, sería la diagonal partida en 2. Esta sería la altura y esta sería la arista de la pirámide. Ese sería 37. ¿Ya? Entonces ahí nosotros lo podríamos calcular. Alguien me va a decir, claro, pero la diagonal no la tenemos. O sea, no la tenemos, pero la podemos calcular, porque tenemos el cuadrado. Si el cuadrado mide 24 y mide 24, y yo trazo una diagonal, ahí se forma otra vez un triángulo rectángulo. Y la diagonal quedaría acá, entonces aplico el teorema de Pitágoras nuevamente para sacar la diagonal. Pero yo no necesito toda la diagonal, necesito la mitad de la diagonal. Porque aquí, si se fijan, este triángulo se forma con la mitad de la diagonal. Este triángulo forma la mitad de la diagonal de la base. Entonces, por eso que lo tenemos que hacer de esta forma. ¿Ya? Entonces, ahí, si no me captan la idea, chiquillos, me van indicando. Yo los voy asesorando ahí con respecto a lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a desarmar un poquito esto, si yo tenía las figuras listas ya para empezar a desarrollar esto. Entonces, acá nos va a quedar. Fíjense en lo siguiente. Acá tenemos la figura que la voy a llevar yo. La base la voy a llevar a 2 dimensiones. Ojo aquí. Entonces aquí vamos a hacer unas transformaciones de las figuras. Que esto es lo que tienen que hacer también ustedes en la prueba si le aparecen preguntas así. Entonces fíjense una cosita, chicos. Esta figura que está de celeste es la base de la pirámide. O sea, el cuadrado. En la base, por decir de otra forma, tiene que ver con el cuadrado. Entonces este triángulo que está acá abajito tiene que ver con el triángulo que se forma. O sea, si aquí me dicen, me comentan, ya, ¿cómo trabajamos esto? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a trabajar? En este caso, esta diagonal que está acá, la vamos a tener que calcular. ¿Ya? Esta diagonal que está acá. Esa diagonal es la que me va a servir después cuando yo coloque, cuando arme este triángulo, porque este triángulo habla de la mitad de la diagonal. Por eso que aquí abajito dice la diagonal partida en 2.
¿Y por qué aparece h acá? Porque esta es la altura. ¿Y por qué aparece 37 acá? Porque ese lado mide 37, pues y por eso ahí formamos un triángulo por este lado, ¿ya? Formamos un triángulo. Entonces, por eso que hay dos figuras que vamos a trabajar. La de arriba me va a permitir trabajar con la diagonal. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar que esta me permite trabajar con la diagonal. Ya, entonces esa nos vamos con la diagonal. ¿Cómo vamos a calcular la diagonal? Aquí se supone que en un cuadrado sus esquinas son de 90 grados, chicos. ¿Ya? Las esquinas de un cuadrado miden 90 grados. Por lo tanto, acá ustedes tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa al cuadrado sería d. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar d al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos serían 24 y 24. Entonces nos queda al cuadrado y nos queda al cuadrado. ¿Ya? Entonces nos queda de esa forma. Entonces acá nosotros colocamos que d al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 24 más raíz cuadrada de 24. ¿Ya? Y sumamos las raíces cuadradas. Y eso nos da valor de 1152. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la raíz cuadrada. Aplicamos la raíz cuadrada porque así la letra D queda sin exponente 2. Y acá nos queda esto como raíz cuadrada de 1152. Nos queda así. Entonces, la dejamos ahí. Y entonces veamos si la raíz cuadrada de 1152 es exacta. No, no es exacta. Ya nos va a dar acá. Dejémosla así por ahora. A ver, dejémosla tal cual. ¿Sí? O podríamos dejarla ver con un decimal. Dejémosla con un decimal. Entonces acá vamos a dejar esto así. A ver, la vamos a dejar con dos decimales. Entonces esto queda 33. Vamos a dejar que ahí la aproximamos con dos decimales. Entonces acá, o con un decimal, dejémoslo con un decimal. Nos va a quedar 33,9 centímetros. Esa es la diagonal, ¿ya? Pero nosotros necesitamos la diagonal, la mitad de la diagonal, ¿ya? Diagonal partido en dos. ¿Ya? Por eso que ahí dice diagonal partido en dos, porque este triángulo, como les decía, este triángulo no es un triángulo cualquiera. Por eso que hay que tener buena visualización acá, chiquillos. La visualización es fundamental. Porque este triángulo que está encerradito en la línea azul corresponde, como les decía, al triángulo que se forma con estos datos, pues. Se forma la arista. La arista va por fuera. ¿Ya? Me refiero a esto. La arista que va por fuera. Aquí voy a dejar la arista. ¿Ya? Esa es una. Luego de eso, la altura. Esa va por dentro de la pirámide. Y la diagonal va por encima del cuadrado, o sea, ahí tenemos otro punto más. Y otra línea también. Entonces, ese tipo de triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Triángulo rectángulo. Y ese triángulo es el que está ahí. ¿Ya? Por eso que los datos están de esa forma. Ya voy a decir, ¿y por qué de medios? Porque es la mitad. Pues. Si esa mitad no se está ocupando, se está ocupando la mitad de la diagonal. ¿Ya? Entonces, por eso que tenemos que dejar de partido en dos. ¿Ya? Esa figura es la que está acá. Entonces, vamos a hablar, sigamos. Cualquier duda me van preguntando, chiquillos. Ya no se queden con las dudas, por favor. Acá yo voy respondiendo todo. Entonces nos va a quedar 33,9 dividido en 2. Eso nos va a quedar la diagonal. Entonces la diagonal a la mitad corresponde a 16,95 centímetros. Ya, ¿para qué vamos a hacer eso? Esto lo vamos a hacer para que nosotros podamos aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque esta figurita acá, ese dato, vale 16,95. Ese dato que está ahí. 16,95. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar, voy a colocar acá que vamos a trabajar con la altura. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar la altura, pero en el teorema de Pitágoras.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice la hipotenusa al cuadrado, o sea, 37 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, los catetos serían 1h, que es la incógnita, y la otra sería 16,95 al cuadrado. Entonces, coloquemos los valores acá. Entonces, esto nos va a quedar, o dejémoslo así, mira, nos va a quedar 37 al cuadrado menos 16,95 al cuadrado. Y eso va a ser igual a h al cuadrado. Entonces, dejemos al tiro eso en la calculadora. Llevemos 37 al cuadrado menos 16,95 al cuadrado. Entonces, eso nos va a quedar como resultado 1081,6975. Dejémoslo así nomás, como 69 con esos dos decimales. Entonces ahí lo aproximamos a h al cuadrado. Ya entonces lo dejamos así. Ya, pero ahí todavía no sacamos el valor de h. Ahí nos falta aplicar la raíz para que saquemos el valor de h. Entonces aquí aplicamos la raíz para sacar el valor de h. Entonces acá nosotros vamos a dejar al tiro la raíz, que esto nos quedaría raíz cuadrada de 1081,69. Y por otro lado vamos a tener el aproximado, que sería h, que sería el h sólido. Ya entonces acá nos queda raíz cuadrada de 1081,69. Entonces eso nos queda el resultado 32,88. Si lo aproximamos con un decimal, como nos va a quedar 32,88, dejémoslo ahí con los dos. Esa va a ser la altura, ¿ya? Entonces, ojo ahí, pues recién ahí acabamos de sacar la altura, ¿ya? Acabamos de sacar la altura. Entonces, ¿por qué era importante la altura? Porque la fórmula del volumen dice lo siguiente. El volumen de una pirámide es 1/3 por el área basal por la altura. ¿Ya? Entonces, por eso que en este caso es importante que nosotros tengamos estos elementos. El área basal no es complicada. El área basal la podemos sacar rapidito porque el área basal es un cuadrado. Entonces, para sacar el área basal, yo multiplico base por altura o largo por ancho, que en el fondo va a ser 24 por 24. Entonces, si quieren acá, nosotros dejamos que el volumen sería 1/3 multiplicado por el área basal, que sería 24 por 24, o 24 al cuadrado, por la altura, que la altura nos dio resultado 32,88. ¿Ya? Entonces, todo eso es la calculadora. Entonces nos va a quedar 24 al cuadrado. Entonces yo voy viendo acá los valores de lo que vamos ingresando. 24 al cuadrado nos queda resultado 576. Eso multiplicado por 32,88. Ya, eso da 18.938,88 y se divide en 3. Entonces al dividir en 3, porque ahí tenemos que dividir por este 3. ¿Ya? Entonces ahí nos va a quedar que el volumen corresponde a 6.312,96 centímetros cúbicos. ¿Ya? Que nos queda de esa forma. ¿Ya? Entonces, por eso les decía de que esta clase, bueno, ahí no, parece que se van conectando más estudiantes. No sé si estaban todos, pero les comentaba que la prueba la vamos a dejar para la semana que viene, pues, tío. Pero la vamos a dejar al tiro. Sí, aquí vamos a dejar todo listo. Vamos a tratar de dejar todo listo el día. Cosa de que el jueves esté disponible las 24 horas. Ya, pero teníamos que ver estos temas, los que nos quedaban pendientes. Trabajar con pirámides y trabajar también con troncos de pirámide o troncos de triángulos. ¿Ya? Entonces, eso no lo habíamos visto. ¿Ya? Ahí el Gustavo. Sí, la cambié, Gustavo, la cambié. No sé si está el Gustavo. No, no está. Sí, la cambié. Entonces, por eso les comentaba, está cambiada la prueba para el 9. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a ese ejercicio.
No sé si habrá alguna duda, chicos, antes de continuar. Vamos con el otro entonces. Vamos con el otro ejercicio. Entonces, acá nos vamos a ir con lo siguiente. Aquí yo les voy a dar un tronco de cono, ¿ya? Vamos a trabajar con un tronco de cono que es muy similar a un tronco de pirámide, ¿ya? Entonces, ojo acá. Entonces aquí dice calcular el volumen del tronco de pirámide y aquí va la primera figura. Entonces vamos a ir primero con el tronco de cono. Aquí la única dificultad que se genera, chicos, es que hay que generar una proporción, ¿ya? Una regla de proporción. Entonces yo no sé si esto lo manejan ustedes o lo han trabajado alguna vez en geometría esto. Yo sé que lo han trabajado en matemáticas, ¿ya? Porque es parte de los contenidos de matemáticas. Entonces no podía dejar esto al azar de trabajar con este tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos con este caso, ejercicio 5. Con un tronco de cono primero, ¿ya? Primero vamos a ir con un tronco de cono. Entonces se los dejo al tiro en pizarra. Fíjense que hay que calcular eso como volumen. Entonces, vamos a agrandar. Eso es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Entonces yo voy a rescatar la fórmula del cono. Entonces, al tiro se los llevo ahí a la pizarra. Vamos a dejar acá arribita la fórmula así. Ya, ahí vamos a dejar el cono. Esa es la formulita que vamos a trabajar. Entonces, por eso que es importante tener ahí sus formularios, chicos, porque de aquí van sacando las fórmulas, las van reconociendo rápido, ¿ya? Entonces, ya, ahí está. Nosotros tenemos que calcular área-volumen, dependiendo de las fórmulas que hay que calcular volumen, ¿ya? Ya, el primer detalle. En este cono, se llama tronco de cono porque está cortado, ¿ya? O cuando hablan de tronco de pirámide, es una pirámide que también está cortada. Entonces hay que tener ojo ahí, ¿ya? Ojo con el detalle de eso. Entonces, porque aquí nosotros generamos una proporcionalidad. Para arriba, nosotros podríamos generar el cono completo, ¿ya? Podríamos generar el cono completo, pero tendríamos que utilizar proporcionalidades. Mira, me refiero a esto, chicos. Me refiero a esto. Entonces, aquí les llevo la figura. Me refiero justamente a esto. Se dan cuenta que ahí tenemos el cono, pero está con la proyección de lo que se cortó, ¿ya? Lo que se cortó. Entonces aquí nosotros podemos, por eso les digo, esto se llama proporciones entre segmentos, ¿ya? Entre segmentos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que nosotros podemos decir de que aquí se genera lados que nosotros podemos decir que son proporcionales, ¿ya? Entonces, aquí les voy a comentar al tiro. Entonces, podría decir que aquí hay una proporción que se genera, mira, entre la altura completa y el radio. Entonces, eso yo lo puedo escribir como una razón. O sea, la altura completa va a quedar como x más 15, ¿cierto? La altura completa. X más 15 me da la altura completa, partido por el radio.
el radio de la circunferencia mayor, que en este caso es 6. O sea, si a mí me preguntan qué estoy haciendo las comparaciones de los lados del cono grande, ¿ya? ¿Cómo el cono grande van a decir ustedes? Sí, pues el cono grande. Esta es la altura completa del cono grande y esta es la base del cono grande. Entonces, por eso estoy colocando esto en proporción. La altura es al radio, ¿ya? La altura es al radio. ¿Cómo? Aquí se genera un cono chiquitito, porque ese cono que está ahí es un cono chiquitito, que es el que nosotros tenemos cortado, entonces también podemos sacar una proporción. La altura de este cono chiquitito es X, y el radio del cono chiquitito es 3. Entonces se dan cuenta que con eso nosotros podemos sacar esa información que nos va a permitir calcular el volumen del cono, porque así vamos a poder tener la altura completa del cono grande y la altura del cono pequeño, para que nosotros restemos, porque en el fondo lo que nosotros vamos a hacer es al cono, veámoslo así, es al cono, este es el cono que tenemos que trabajar. Entonces ese fue el que se sacó. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, ¿qué es lo que hacemos primero? Calculamos el volumen de todo el cono. Y luego le restamos la parte de arriba. Y ahí vamos a tener el volumen, ¿ya? Por lo general eso se hace con los volúmenes y con el área, ¿ya? Se genera, se compone la figura original y luego de eso recortamos la figura, ¿ya? Pero se hace con estos tramos que son proporcionales, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Ustedes siempre comparen primero los de la figura grande. Altura grande partido por radio grande, del cono grande. Y en el otro lado colocan altura del cono pequeño partido por el radio pequeño, ¿ya? Por eso que queda así. Ya, aquí vamos a empezar a despejar el X, y el X me indica la altura del cono pequeño. Entonces acá nosotros multiplicamos cruzado, nos va a quedar esto 3 multiplicado por X más 15. Esto va a ser igual a 6X. Ahí multiplicamos 6X. Entonces esto nos queda 3X más 45. Y eso va a ser en este lado igual a 6X. Entonces esto nos queda 45 es igual a 6X menos 3X. Entonces lo dejamos 6X menos 3X. Entonces en el fondo esto nos queda que 45 es igual a 3X. Entonces acá nos queda 45 partido en 3 es igual a X. Por lo tanto aquí 15 es el valor de X, ¿ya? Ese valor es 15. Entonces, por ejemplo, acá alguien va a decir, entonces la altura de este cono es de 15, ¿sí? Pues, es de 15 acá. O sea, alguien va a decir, ¿en cuánto altura se cortó a la mitad? Así parece, se cortó a la mitad, porque también el radio es 3 y acá abajo es 6. Entonces el corte que tuvo este cono, todo indica que está en la mitad, ¿ya? El corte que se generó. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros vamos a calcular dos volúmenes, ¿ya? Vamos a calcular el volumen del cono grande y el volumen del cono pequeño, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego de eso restamos, pues. Ahí restamos nosotros la figura, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Vamos a calcular entonces el volumen, entonces como ustedes colocan, volumen del cono grande. Entonces coloco volumen del cono G, volumen del cono grande. Entonces, recordar que las fórmulas del cono en el volumen es 1/3 por pi por r cuadrado por la altura. Entonces vamos a colocar 1/3 por pi por r cuadrado. Ya, pero ojo, r cuadrado en este caso hace referencia al cono grande. El cono grande tiene radio 6, entonces ahí colocamos 6 al cuadrado. Y eso por la altura. Pero a la altura, ojo, ahí no se les vaya a olvidar, por la altura completa mide 30, porque esto mide 15. Y 15 más 15 nos da 30. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con esos detalles. Uno piensa que X vale 15, entonces 15, ¿no? Esa es la altura del cono pequeño, ¿ya? Entonces ahí nos quedaría. Ahora esto lo llevamos a la calculadora, pues ahí empezamos. Entonces acá, chicos, colocamos
3.1415 multiplicado por 36, que es 6 al cuadrado, y eso por 30. Y eso lo dividimos por 3. Entonces el volumen va a quedar como resultado, a mí me queda 1130,94 centímetros cuadrados, perdón, centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces el volumen del cono grande. Y en el otro caso vamos a tener el volumen del cono pequeño, que es el que está arriba, en la parte de arriba. Entonces lo mismo acá, pues, porque aquí quedaría un tercio multiplicado por pi, multiplicado por el radio, pero en este caso, ojo, el radio vale 3. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado multiplicado por la altura, que en este caso es 15. Ahí sí la altura es 15. Entonces ahí multiplicamos también. Entonces nos queda 3.1415 por 3 al cuadrado, que sería 9, por 15. ¿Ya? Y eso lo dividimos en 3. Y al dividir en 3 nos va a quedar, vamos a dejarlo con 2 decimales, 141,37 centímetros cúbicos. Ahí lo aproximé, por eso quedó con 37. Es 36,75, pero yo lo aproximé a ese valor. Entonces, teniendo esos valores, ustedes lo que ahora hacen es calcular el volumen total. Entonces, el volumen total es el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Entonces, en valores numéricos esto sería 1130,94 menos 141,37. Entonces ahí nosotros restamos eso. Entonces nos va a quedar en la resta 1130,94 menos 141,37. Entonces eso nos da resultado 989,57 centímetros cúbicos. Que ese es el volumen del tronco de ese cono. ¿Ya? Volumen del tronco. Entonces quedaría ahí. Entonces, ese sería el volumen. Por eso les digo que aquí uno, mientras va desarrollando estos ejercicios, chiquillos, que sean, por ejemplo, de cono y de troncos de cono y troncos de pirámide, hay que hacer esa proporcionalidad que les digo yo, pues. Proyectar el cono hacia arriba y proyectarlo con medidas que uno desconoce, por eso le coloca X. ¿Ya? Entonces, hace esa proporción y calcula ahí el cono grande, calcula el cono pequeño y luego resta. ¿Ya? De esa forma lo trabajamos. Y entonces, vamos con otro más. Vamos con el último. Vamos con el último para que aprovechemos la clase. Entonces, vamos con esto. A ver cómo van con esto, chicos. Es una figura compuesta. Vamos a este ejercicio 6. Entonces yo les voy a dejar acá las formulitas que están asociadas a la esfera, porque ahí tienen una esfera ustedes en la parte de arriba, pero la mitad es una esfera. Entonces vamos a dejar la fórmula acá. R hace referencia al radio. ¿Ya? Entonces ahí está lo de la esfera y les dejo el tiro del cilindro. Entonces aquí yo les voy a dar 5 minutos, chicos, para que puedan calcular eso. Si no es lento, yo creo que este ejercicio es rápido. Yo creo que lo pueden sacar en 4 minutos. O a lo mejor en menos, a lo mejor lo sacan en 3. ¿Ya? Entonces, ojo ahí porque esto todo lo hemos visto. Lo vimos en la clase anterior, más que nada. Y lo único nuevo es la esfera, pero la esfera, está toda la información ahí. Pues. El radio vale 8 de la esfera. Ahí está en el dibujito. ¿Ya? Entonces, ya, a razonar ese. Comenzamos 5 minutos, chiquillos, y corregimos. Ya, yo estoy acá escuchando cualquier cosita, me van preguntando. Yo estoy atento aquí a cualquier duda que aparezca. 5 minutos.
Entonces, 19, no, 20:03 revisamos, ¿ya? Aprovechen el tiempo de empezar a meter mano en los ejercicios, chicos. Ya, 5 minutos. Ya, veamos acá cómo anduvimos con el desarrollo de este chico, ¿sí? Más que nada para verificar ahí cómo anda. Entonces, como es una figura que es compuesta porque por abajo tiene un cilindro y por arriba tiene una mitad de esfera, ¿ya? Acá nosotros tenemos que calcular el volumen de cada uno de ellos. Entonces, comenzamos por el volumen. Entonces colocamos volumen de esfera. Entonces acá vamos a colocar volumen de esfera. Entonces, ojo, oye, voy a colocar volumen de esfera, pero partido en dos, para recordar de que tenemos que dividirlo en dos. Entonces, el volumen es 4/3 por pi, que en este caso sería 3,1415, por el radio al cubo. Eso es el radio, ¿ya? Que también me lo podrían dar para arriba, pero aquí me lo dan para el lado. Porque además, este radio también es el radio del cilindro, de la circunferencia basal. Cumple dos funciones ese radio. Es radio de la esfera y además es radio del cilindro, ¿ya? Entonces, por eso que acá nos va a quedar por el radio al cubo. Entonces, ahí nosotros desarrollamos esto, bueno, y todo esto partido en dos. Todo esto partido en dos porque es la mitad, ¿ya? Es la mitad de la esfera. Entonces, yo voy a colocar acá la expresión, me va a quedar 4/3 por 3,1415 por 8 al cubo. Entonces, en este caso nos va a quedar 8 al cubo. Todo eso da resultado, acá arribita, me va a dar 2144. Lo voy a dejar con un solo decimal, no, aproximado. Me va a dar 59, pero como es 59 lo dejo en 6. Y eso partido en 2. Entonces, el volumen de la mitad de la esfera va a ser en el fondo 2144.6 dividido en 2. Entonces eso queda 1072,3 centímetros cúbicos, porque es volumen, ¿ya?
Entonces, ese es el volumen que está acá adentro, ¿ya? Que está dentro de la mitad de la esfera. Ojo, en mitad de esfera, por eso que lo dividí en dos. Ya, pues ahora vamos a colocar el volumen del cilindro. Entonces acá colocamos volumen del cilindro. Lo voy a dibujar para que se capte el volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro sería el área basal, que es una circunferencia del área basal, que sería pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado, que en este caso, bueno, aquí está, claro, aquí está la fórmula del cilindro. Pi por r cuadrado, y eso por la altura. Entonces, y eso por la altura. Entonces acá reemplazamos el volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro sería 3.1415 por el radio, que en este caso el radio es el mismo, 8, pero ahora va al cuadrado, y eso por 25, que es la altura del cilindro. ¿Ya? Entonces ahí nosotros multiplicamos, vamos todo directo a la calculadora, 3.1415 por 8 al cuadrado queda 64, y eso por 25. Eso entonces nos da un resultado de que el volumen del cilindro va a ser en este caso 5026,4 centímetros cúbicos. Nos quedaría de esa forma. Ahí tenemos los dos volúmenes. Como este es un volumen compuesto, se supone que el volumen del cilindro pasa hacia la esfera de arriba, o el volumen de la esfera también puede pasar al cilindro, ¿ya? Porque se supone que por dentro están abiertas estas figuras, ¿ya? Entonces el volumen total nos quedaría, vamos a colocar eso así, el volumen total sería el volumen del cilindro más el volumen de la esfera, pero partido en dos. Entonces acá nosotros colocamos el volumen total, entonces el del cilindro es 5026,4, más lo de la mitad de la esfera, que es 1072,3. Entonces sumamos eso y nos queda lo siguiente. Entonces nos queda S más 1072,3. El resultado queda finalmente entonces como volumen total, que queda 6098,7 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces ahí nos queda listo ese volumen. Y ahí está listo el ejercicio. ¿Ya? Ahí tenemos listo el ejercicio. Ya lo desarrollamos así. Ya, ok, ahí me dice la Dafne. Correcto, correcto. ¿Y el de la esfera le dio lo mismo, Dafne? ¿Tiene alguna diferencia con el de la esfera? Veamos ahí qué cosita tiene diferente, Dafne. El volumen. No sé si el de la mitad de la esfera le dio lo mismo. Ahí está, por si acaso, el volumen de la esfera. Yo lo voy a volver a verificar. Entonces tenemos, claro, tenemos 4 tercios. Yo lo estoy calculando doble nuevamente. Por pi, que sería 3.1415. Y eso multiplicado por 8 al cubo. Ya, eso da arriba 2144,59. Pero como es 59... Ah, ya, ok. Sí, eso, ya. Importante eso, Daphne, ya. Igual para todos, chicos. Importante esa parte, porque de repente nosotros nos vamos a la fórmula y se nos olvida que es la mitad, po, o un cuarto. Entonces, por eso, que esta parte, mira, aunque suene ridícula, esta parte corrige eso. Porque ahí yo digo, el volumen de la esfera partido en dos. Entonces, el volumen de la esfera partido en dos. Ahí coloco la fórmula de la esfera, pero después yo coloco partido en dos porque yo sé que va partido en dos. Entonces me ayuda eso, ¿ya? Es una ayudita. Simple, pero ayuda, ¿ya? Entonces, esos detallitos hay que ir mejorándolo nomás, pues, chicos. Y miren, antes de que terminemos la clase, acá el Miguel, me parece que el Miguel fue el que hizo acá un arreglo en las carpetitas de Teams. Ahí ordenó la información. Entonces, vamos a ir acá. Mira, acá nosotros tenemos
los archivos, ¿cierto? Los de Teams. O sea, tenemos las publicaciones donde están las grabaciones de las clases, pero aquí al ladito dice archivos. Entonces ahí en archivos, eh, aquí quedó área y perímetro. ¿Ya? Pero en área y perímetro yo subí otra guía más por si acaso. Ahora. Está la pizarra, lo que trabajamos en la clase anterior, que lo voy a actualizar yo ahora. Están los ejercicios de volúmenes que lo subí hace 2 horas. Subí un manual con ejercicios desarrollados y con materia de todo geometría, desde geometría plana, trigonometría, área y volúmenes. Eso tiene, yo creo que está toda la materia de la unidad, o mejor dicho, está toda la materia de las 3 primeras unidades de que hemos realizado las pruebas. ¿Ya? Y aquí tenemos la guía de perímetro y área. Con eso deberíamos andar bien para la prueba, chicos. ¿Ya? Y como les mencionaba ahí a Valeria, me parece que me estaba comentando, no, Valentina me parece que era. Bueno, le comentaba yo que en esta prueba por lo general los resultados son buenos, ¿ya? Pero son buenos porque se preparan para la prueba, ¿ya? Ahí tienen harto material para estudiar, ¿ya? Cualquier cosita, cualquier problema que tengan, me escriben, ¿ya? Para ver si los puedo ayudar a ver, no sé, algún problema, algún ejercicio, lo que sea, me escriben, ¿ya? Entonces, la prueba queda para el próximo jueves, ¿ya? Jueves 9 de diciembre. Ya yo lo voy a habilitar en horario de clase y ahí va a estar 24 horas, ¿ya? Así que eso, con eso quería terminar, chicos, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes, que tengan buena jornada, buen fin de semana y recuerden que el miércoles es feriado, ¿ya? Ese miércoles les puede servir para estudiar, ¿ya? Eso, nos vemos, Daphne, ¿ya? Nos vemos, Maricel, nos vemos, Miguel, nos vemos, Sebastián, Daphne, Freddy, Valeria, te conectaste ahí, se conectó recién el Nico. Oye, Nico, por si acaso, la prueba la dejé para el miércoles, no, para el jueves 9 de diciembre, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, nos vemos, chiquillos. Cuídense y recuerden que tienen los materiales ahí en los archivos de Teams. Hay harto para trabajar, ¿ya? Cuídense, que les vaya bien, chiquillos. Excelente fin de semana. Chao, Chao, profe. profe, que tenga buena noche.